Buenas noches. Acá vamos a desarrollar ahora el tercer video relacionado con temas mitológicos y con las religiones del Mediterráneo antiguo. Estamos trabajando la cuestión de el primer capítulo de la Biblia, fundamentalmente, los primeros capítulos de la Biblia, el Génesis. Y en este tercer video lo vamos a titular, como está ahí en la pizarra escrito, la pareja de dioses creadores, la pareja creadora. Y tiene un segundo título que lo vamos a llamar el politeísmo original hebreo o politeísmo original bíblico, lo que expresa la Biblia, el Génesis. Bueno, y ahí nosotros abogamos por una lectura literal. Tratamos de hacer una lectura literal de lo que dice el Génesis. Tratamos de desenterrar el verdadero mito subyacente en el Génesis. Y para eso proponemos esta metodología, la lectura literal de lo que hay ahí, expresado en el Génesis. Bueno, en el primer video, dijimos que este es el tercer video, en el primer video que hicimos, nos abocamos a la cuestión de hagamos un repaso, nos abocamos a la cuestión de la costilla de Adán. Hemos desentrañado o desenterrado, mejor dicho, el mito de la creación de Eva, perdón, no sé si dije de Adán, pero es de Eva, la edificación de Eva, y hemos visto que intervienen tres seres: Adán, un ser que lo llamamos Yahvé y que en la Biblia normalmente figura como el Señor, y Eva. Y hemos visto que este ser, esta divinidad, extrae algo de Adán que en la Biblia figura como costilla, pero que nosotros sostenemos que es el fluido seminal, y con eso queda embarazada ella, esa diosa, y tras un cierto periodo, que supongo que debe haber sido 9 meses, nace Eva, es edificada, dice que Yahvé edifica a Eva, y nosotros agregamos dentro de su seno, y después se la presenta a Adán. El Señor o Yahvé presenta a Eva, a Adán, y ahí Adán, cuando la ve, dice: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, algo así, como si fuera una hija de él. Hemos hablado de lo que llamamos, en el segundo video hemos hablado de lo que llamamos la marca, que es lo que normalmente se llama especie, para decirlo en pocas palabras. Si Yahvé quería que Adán que tuviera una esposa, Adán, y que iba a ser Eva, y que se reprodujera con ella, tenía que asegurarse que fuera de la misma especie. Yo en el segundo video lo llamé marca eso, pero tiene que ser la misma especie, y la única forma de asegurarse que sea de la misma especie es teniéndola a Eva con Adán. Entonces lo más importante de esto que hemos estado viendo es que Yahvé se comporta, ese ser que se lo llama el Señor, lejos de ser un señor, es una señora más que todo, porque se comporta como una diosa, como hembra se comporta. Y en el segundo video también hemos hablado de el papel que cumple Yahvé como pareja de Dios en la creación del universo, del mundo. El mundo pareciera como que en el Génesis está mostrado como resultado de la interacción sexual entre
un Dios que se llama Dios, normalmente en el Génesis se lo llama Dios, y que antiguamente se lo llamaba como Elohim o Elohim, y hemos más o menos demostrado bastante bien, a mi juicio, de que se trata de Dios de los cananeos, que llamaban El o Il o Ilu. En el oriente del Mediterráneo se lo llamaba Cronos. Bueno, el dios del día sábado. Y entonces ahí vemos, entendemos lo que significa Génesis. Génesis significa la creación del mundo a partir de una interacción sexual entre dos dioses, un dios y una diosa. Entonces ahí vemos, lo pescamos a Yahvé en dos oportunidades actuando como una diosa. Entonces advertimos de que hay un carácter fuertemente sexual acá en este relato, y no puede decirse ahora, como suele alegarse, de que no, Yahvé o Dios, que se confunden siendo que son totalmente distintos, no tiene sexo, digamos. Algunas personas creen eso. No, lejos de ser así, en el Génesis advertimos este carácter fuertemente femenino de una diosa que se llamó Yahvé, que después, con el correr de los avatares de la religión, se transformó en varón, pero originalmente, tal cual figura en el Génesis, yo sostengo de que es una diosa, distinta de este otro ser, Elohim o El, que es un dios, es varón. Son dos seres distintos. Bueno, esto sería a modo de repaso. Bueno, y en el segundo video, que lo hemos llamado La verdadera naturaleza del Génesis, ¿sí? Hemos hablado de algunas diferencias entre Dios y Yahvé, como para establecer bien claramente que no se trata de un solo ser, como se quiere hacer creer o muchas veces se sostiene desde las religiones, que hay un solo ser ahí creador del universo o del mundo. No, lejos de eso, son dos dioses distintos, uno que llamamos Elohim o Dios, y otro que se llama Yahvé o Jehová, o se lo llama el Señor. Cuando aparece la palabra Señor o la palabra Yahvé o Jehová, se está hablando de esta diosa, concretamente. Y si no aparecen esas palabras Señor, Yahvé o Jehová, se está hablando de este otro ser, que es lo que nosotros lo vamos a llamar siempre Dios, a esto. Y a esta diosa la llamamos siempre, de hecho, Yahvé. Y hemos señalado varias diferencias. Por ejemplo, Dios, cuando se habla de Dios, se dice que crea. En cambio, cuando se habla de Yahvé, se dice que forma. Y eso hemos dicho de que se relaciona mucho con el carácter femenino, porque formar viene del lado de lo femenino. Lejos de, podríamos decir que un padre forma a su hijo, no, es la madre lo que lo forma. Bueno, sé que las palabras acá son muy importantes y por eso sostenemos esto, lo de la lectura literal. Bueno, y una cosa que queremos además agregar es que estos dos dioses tienen caracteres astronómicos opuestos, distintos. Por ejemplo, cuando se habla de Yahvé, se habla en el capítulo 2, en el 3 y en el 4, se habla de Yahvé. Y en esos capítulos, en ese contexto yahvista, digamos, siempre se habla de son los únicos capítulos en donde se nombra el punto cardinal oriente. El único punto cardinal que se menciona en el Génesis es el oriente, y se nombra en estos capítulos 2, 3 y 4
Y justamente son los capítulos en donde se nombra a Yahvé y no a Dios. Concretamente se nombra en el capítulo 2, versículo, acá tengo un pequeño machete, versículos 7 y 8, se nombra al punto cardinal oriente. En el versículo 10 también se lo nombra. En el capítulo 3 se lo nombra en el versículo 23 y 24. Y en el capítulo 4, en el versículo 16. Se nombra al oriente. Es el único punto cardinal nombrado en el Génesis, es el oriente. Nunca se nombra el norte, nunca se nombra el sur y nunca se nombra el occidente o el oeste. Siempre se nombra el oriente y se lo menciona siempre en el contexto de Yahvé. Como si Yahvé fuera una diosa solar. Evidentemente, la mención del punto cardinal oriente tiene que ver con el sol. O sea que yo sostengo de que Yahvé se trata de una diosa solar. ¿Qué pasa con Dios? Bueno, a Dios se lo menciona en el capítulo 1 y en el 5. Esos son capítulos en donde se lo menciona a Dios o a Elohim, y por eso se habla de la creación eloísta mencionada en estos capítulos en contra de la creación o la formación yahvista mencionada en estos otros 3 capítulos. Concretamente en el capítulo 1, que se llama Hexamerón porque relata la creación del mundo en 6 días, concretamente en ese capítulo 1, Dios, cuando termina cada día, hace una evaluación, dice que mira lo que ha hecho y dice que está bien o algo así, algunos sí, a veces no. Bueno, y termina el relato de cada día, digamos, diciéndose una frase, algo así como que, y fue la tarde y la mañana del primer día. La tarde y la mañana del primer día, o la tarde y la mañana del segundo día, o la tarde y la mañana del tercero, el cuarto, el quinto y sexto día. Siempre se habla de la tarde y la mañana, y se menciona primero la tarde y después la mañana, siempre. Como si la tarde fuera cuando empezaba el día y la mañana no. O sea que esa indicación es muy importante porque nos hace ver de que el que escribió, él o los escribas del Génesis, contaban el tiempo empezando el día a partir de la tarde. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando se ocultaba el sol, se podía ver en el horizonte occidental un día al mes la aparición del primer día de la luna, que se llama. Solamente se puede ver cuando se observa el atardecer. En ese momento pasa eso, a la aparición de la luna, del primer día de la luna, un día al mes, en el mes lunar, el primer día del mes lunar. Y por lo tanto, a esa forma de medir el tiempo lo llamamos forma lunar de medir el tiempo. Bueno, entonces decíamos que en el capítulo 1 se menciona al final de cada día la frase de que y fue la tarde y la mañana del primer día, por ejemplo, o del segundo día. Y eso nos lleva a que se está hablando del momento del atardecer. En el atardecer el sol deja de verse, o sea que ya no es un dios solar sino que justamente se puede observar ciertos atardeceres en la aparición de la barquita lunar que se llama, o algunos decían que eran los 2 cuernos de un toro, por eso el dios él se lo considera que es un dios toro, macho, y bueno, y es un dios lunar, Entonces,
Ahí tenemos una diferencia abismal entre Yahvé, que es una diosa solar, y Elohim o Dios, que es un dios lunar. Y este es varón y esta es mujer, Dios y una diosa. Y justamente ahí vemos cómo Yahvé y Dios tienen caracteres no solamente complementarios como para formar una pareja, sino que caracteres opuestos. Después, en un próximo video, vamos a desarrollar por qué ellos, los hebreos, los originales hebreos, el pueblo es el que escribió la Biblia, digamos, consideraba que la luna era un dios y el sol una diosa. Es raro eso. No, a nosotros nos suena raro, pero se ve que en ese pueblo las cosas eran de esa manera. Bueno, entonces Yahvé actúa como pareja y complemento de Elohim. Yahvé es la esposa solar de Elohim, que es un dios lunar. Bueno, ¿y qué función cumplen? ¿Qué función tienen? ¿Qué funciones tienen estos dioses? Se puede asignarle una función. Por ejemplo, en la antigüedad era normal, incluso en los pueblos politeístas actuales, es normal que cada dios tenga una función. Por ejemplo, supongamos, Dionisio, entre los griegos, ¿qué es lo que era? Bueno, era el dios del vino. Y Thor era el dios del rayo, del trueno. Y qué sé yo. Así que Hermes era el dios del comercio, qué sé yo. Cada dios tenía una función. ¿Cuál es la función que tenía Dios y cuál es la función que tenía Yahvé? Porque acá, evidentemente, no podemos decir que esto era un monoteísmo. Por el contrario, estamos asegurando que la religión original del pueblo que escribió la Biblia, haya sido cual haya sido, era una religión por lo menos biteísta, tenía dos dioses, era politeísta, no era monoteísta como se nos quiere hacer creer. Me parece que es evidente viendo este esquema de cosas que estamos mostrando. Bueno, nos preguntábamos recién cuál era la función que tenían estos dos dioses, aparte de ser la pareja que creó el mundo, que creó y formó, porque creó lo hizo Dios y formar lo hizo Yahvé. Aparte de esa función, ¿había otra función? Bueno, veamos, y para eso volvemos a insistir en lo de siempre. Leamos literalmente lo que dice la Biblia. Y de Yahvé concretamente, en el capítulo 2 del Génesis, versículo 5, dice una frase que es muy importante, una oración que es muy importante, que dice que Yahvé, o el Señor, Yahvé lo llamamos nosotros, no había hecho llover sobre la tierra aún, dice. No había hecho llover. Como si Yahvé fuera una diosa encargada de la lluvia. Dice que en los primeros tiempos del mundo, Dios en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, que es cuando empieza a actuar Yahvé, dice que ella no había hecho llover aún sobre la tierra, como si ella fuera diosa de la lluvia. Nosotros sostenemos que ahí se está diciendo que Yahvé es una diosa acuosa, el agua, como mínimo diosa de la lluvia, como mínimo, pero relacionada con el elemento del agua. Y no solamente que sostenemos eso porque lo dice ahí en Génesis 2, versículo 5, sino que también en el momento previo al diluvio, el capítulo 7 de Génesis,
capítulo 7, versículo 4, concretamente, Yahvé le dice a Noé, un poco antes de que se desatara el diluvio, le dice, acá lo tengo anotado la frase, le dice a Noé, dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra, yo haré llover, como si ella fuese diosa de la lluvia. Dice, dentro de 7 días yo haré llover, Yahvé le dice o el Señor, digamos, le dice a Noé, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces ahí sostenemos de vuelta que Yahvé tiene esa función. Es una diosa de la lluvia, diosa de las aguas o de las aguas que llueven. La lluvia del diluvio, concretamente, es, según se relata en el Génesis, es las aguas de arriba que cayeron sobre la tierra. O sea que era la diosa de las aguas de arriba y posiblemente también la diosa de las aguas de abajo. O sea que era diosa de las aguas, concretamente. Ya a veces está mostrando ahí como diosa de las aguas. Y fijémonos de vuelta que menciona primero el día y después la noche. ¿Por qué? Porque es una diosa solar. A la noche sería relacionada con la luna. La luna puede verse, es el astro, la luminaria que puede verse a la medianoche. La única luminaria que puede verse a la medianoche es la luna. Nunca se puede ver el sol a la medianoche. La mención de que el día es primero, según Yahvé, es la delata como diosa solar, nuevamente, y diosa solar del agua. Es una diosa acuosa. Evidentemente, no tenemos un monoteísmo. Estamos ante un politeísmo de los hebreos o del pueblo que escribió la Biblia en el momento en que fue escrita, a lo largo de mucho tiempo, evidentemente. Bueno, y por último, como para dar un cierre a este video, vamos a hablar vamos a tratar de introducirnos de lleno en este politeísmo que estamos descubriendo en el Génesis. Y para ello no hace falta que leamos todo el Génesis, sino basta con que leamos los 2 primeros versículos, o 3 acaso, los 2 o 3 primeros versículos del capítulo 1 del Génesis, que acá yo lo tengo escrito como para no olvidarme, y lo vamos a leer juntos. Dice así, en el versículo 1 del capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Recordemos que en el capítulo 1 sobresale Elohim, o sea Dios, el varón, el Dios varón. Y en el versículo 2 de ese mismo capítulo 1 dice, la tierra estaba desadornada y vacía, o desordenada, depende de la versión de la Biblia. Yo tengo una Biblia de 1912 donde dice la tierra estaba desadornada y vacía. Y acá dice una frase que es terrible, porque dice así, y la oscuridad se cernía sobre el abismo, la oscuridad se cernía sobre el abismo, y el Espíritu de Dios flotaba o volaba o aleteaba. Leí una versión que decía aleteaba sobre las aguas. Y acá vemos, y después dice, y ya se mete en el versículo 3 y dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y ahí empieza a contar cómo es que ese Dios creó todas las cosas, empezó con la luz,
etcétera, etcétera. Después creó el sol, la luna, los animales, las plantas, los humanos, etcétera. Bueno, pero hasta ahí, hasta el versículo 3, perdón, ahí empieza la creación propiamente dicha, después de haber dicho que creó los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 menciona 4 sustantivos que son oscuridad, abismo, aguas y Dios, y esos 4 sustantivos nunca fueron creados. O sea, no se relata nunca el origen de Dios, o el origen de las aguas, o el origen de la oscuridad, o el origen del abismo. Y estas 4 cosas, esas 4 entidades, son distintas. Por ejemplo, yo una vez me encontré con un amigo, me dijo, pero oscuridad y abismo son la misma cosa. No. Si dice que la oscuridad estaba encima del abismo, se cernía sobre el abismo, es porque estas 2 cosas son distintas. Y las aguas son distintas que estas otras 2. Y son 4 seres, 4 entidades distintas, 4 sustantivos de los cuales no se hace mención de que fueran creados, no se relata su creación, no se dice cuál es el origen de esos 4 seres. Y por lo tanto, sostenemos que esos 4 seres tienen la misma jerarquía de seres primordiales en la Biblia. Son seres primordiales, son seres originales. No fueron creados. Tienen la misma jerarquía los 4. El hecho de que este ser haya sobrevivido en la religión no le da más jerarquía que los otros 3. Y claramente acá vemos que hay 2 parejas. Una pareja oscuridad-abismo y otra pareja que es Dios-aguas, que si lo pensamos bien y tenemos en cuenta lo que dijimos antes, que Yahvé se estaba comportando como diosa y como diosa de las aguas, podemos ver de que esa pareja concretamente es la pareja formada por Dios y por Yahvé. Ahí vemos claramente que Yahvé es la diosa de las aguas. Es la diosa de las aguas, la esposa, digamos, de Dios. Acá hay una mención muy poética al decir que Dios estaba sobre Yahvé. Me parece que es una alegoría, así un símbolo muy claro de que ahí había una relación sexual. Ya hay muchos mítologos que señalan eso. Robert Gray, por ejemplo, en un momento de su libro Los mitos hebreos, señala eso. Y por lo tanto, como acá estos 2 seres están teniendo una relación sexual de la cual vamos a simbolizarlo como lo dijimos antes, de la cual sale el mundo. Bueno, así como de ahí salió el mundo, de esa cópula, de esa unión sexual, acá también tiene que haber habido una relación sexual entre un dios de la oscuridad o una diosa de la oscuridad y una diosa del abismo o un dios del abismo. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta que se está escondiendo en un sustantivo aparentemente inocente un dios o una diosa. Y ahí podemos decir que el texto original del segundo versículo del capítulo 1 del Génesis tiene que haber dicho lo siguiente: la diosa o el dios de la oscuridad se cernía, estaba sobre el dios o la diosa del abismo, y Dios estaba arriba de Yahvé, la diosa de las aguas. Creemos que así es como debe haber dicho el segundo versículo del primer capítulo del Génesis. Después se sacó esos dioses, fueron como escondidos en sustantivos que quedaron ahí, oscuridad, abismo y aguas,
y sobrevivió en la creencia este Dios, escondiendo a su vez dentro de él a esta diosa. Pero originalmente era un tetrateísmo, era un politeísmo muy claro. A mí me parece que es muy claro eso. Bueno, con esto terminamos por ahora este tercer video. Ya vamos a continuar con la función de este Dios en un próximo video que todavía tiene una función desconocida por ahora, digamos. Bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. La vida es linda.